Buenas noches a todos. Buenas noches, bienvenidos a Ministerio. Nuestro héroe es Jesús. Hoy es lunes 15 de septiembre del 2025 y hasta aquí la misericordia del Señor y el amor del Señor nos ha traído. ¿Verdad, mi gente? Se ven todos bellos en la noche de hoy. Bueno, vamos entonces a la predica reflexión de esta noche. Va a tener unas partes interactivas en algún momento dado. Voy a hacer preguntas, así que te puede contestar. Espérate, me está entrando otra amiguita por allí. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar diciendo, pues, que bendito sea el nombre de Jesús que nos ha estado guiando conforme a su voluntad. Gloria a Él infinitamente, porque no, ¿cómo es infinitamente? Sí, porque no me canso de asombrarme de su grandeza, de su omnipotencia, de cómo Dios cuadra las cosas, hay otro nombre, las calcula de una manera tan perfecta y le doy la gloria al Señor por eso, porque pues entonces, pues bien, gracias Señor. Así quiero comenzar el mensaje de hoy reconociendo que Jesús es y será para siempre el Dios de la creación, el que todo lo puede, el Rey de reyes, Rey de majestad, y toda la honra sea para papá. ¿Ok? Bien, la semana pasada, si estoy hablando muy duro me lo dice, es que estoy muy emocionada. La semana pasada estuvimos hablando del tema de apologética, que les mencioné que los que no pudieron estar el lunes, era importante que usted lo viera de antemano para encajar con lo que iba a hablar hoy. Aunque voy a hacer un resumen de ello, ¿ok? La apologética significa la defensa de la fe, la defensa del cristianismo, ¿ok? Y tiene como objetivo, ¿verdad?, presentar una defensa. Ellos dicen lógica, ¿verdad? Pero pues realmente lo que tiene como propósito es defender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, especialmente frente a los individuos o grupos que no comparten la fe, que tienen dudas, algunos tienen dudas al respecto. Tiene como propósito también ayudar a remover, ¿verdad?, esas objeciones que presentan los incrédulos, ¿ok? La misión de la apologética cristiana es combatir estos movimientos, no atacar. Combatir no necesariamente tiene que ver con atacar, ¿ok? Y Yo en estoy su acá lugar, en esta. exacto, y en su lugar promover al verdadero Dios y su verdad. Se ofrecieron varios ejemplos de la palabra que respaldan la apologética, entre ellos Primera de Pedro 3:15, que él hablaba, ¿verdad? Yo le hice un resumen de lo que había pasado antes, hasta que llegó ese versículo que decía, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. En otras palabras, ante todo aquel que le demande razón en cuanto a lo que ustedes creen que es Jesús. ¿Ok? Vemos que la palabra nos habla que debemos estar preparados para presentar defensa. Usted no puede defender algo si no lo conoce, ¿verdad? Si tú no conoces del tema, ¿cómo lo vas a defender? Vas a quedar mal y te van a ganar en el debate, porque en la apologética se hace debate, ¿ok? Se hace debate. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando le estaba hablando, creo que era a Timoteo, ¿verdad? Que si había uno Con que Nicodemo. anhelaba el pastorado, por ejemplo, ¿verdad? El obispado, decía que no podía ser un neófito, un recién convertido. ¿Cómo una persona que no está debidamente preparada en la palabra del Señor va a dirigir una iglesia? No. ¿Qué debe ser? Que debe ser con mansedumbre. Es debatir sobre la verdad, pero como dije, no es contra carne ni sangre, a puño, limpio, insulto, eso no va, eso no es, ¿ok? Que claro, ¿verdad? Nos vamos a encontrar con personas que van a rechazar la verdad, que se molestarán y nos odiarán al punto de hacernos daño. Se habló además que debemos explicar el evangelio tal como es sin maquillarlo, porque aquí el redentor es Jesús, que no eres tú.
Eso es que les gusta quitar, ¿verdad? Usted me va a ver, hace tiempo que no remachaba, lo dije la semana pasada y vuelvo de nuevo. A esos que les gusta quitar redes sociales, tengan mucho cuidado. Usted que predica que le gusta quitar cosas, suavizarle todo. Uno no Usted quita ni ponga el añade. evangelio como es, porque Uno no no podemos quita ni pretender añade. salvar a todo el mundo. ¿Cómo, Aníbal? Que nadie quita ni añade, no se puede. Exactamente, ¿ok? Luego se explicaron varios tipos de apologética. Se explicó la clásica, que la clásica dice que usa el uso de la razón para demostrar la existencia de Dios y la veracidad del cristianismo. Hay personas que Dios va a permitir que se le acerquen a usted, eh, que tienen dudas sobre la existencia de Dios, por ejemplo, o de cómo fue el universo creado, o unos van a creer que no, que fue el Big Bang, vamos a ponerlo así. Entonces, usted va, dice que va a usar el uso de la razón. Pues el uso de la razón, ¿qué te va a decir? O sea, antes de llevarlos a Cristo, porque hay unos que tú le hablas de Cristo de antemano y, que el Big Bang. Entonces tú los vas a llevar, mira, tú sabes, los planetas, la Tierra, los seres humanos, las células, el ADN. Todo eso no te dice a ti que hubo un creador, un diseñador que lo hizo, ¿ves? Te estoy haciendo el cuento cortito, es para que vayamos repasando. Hasta que llegue un punto que la persona puede que crea y reconozca es verdad que hay un Dios. Fue Dios entonces quien creó todas esas cosas. Y entonces ahí viene y le hablas del Señor. No todos los casos son iguales, mi gente. Hay casos que tú no le vas a tener que hablar a nadie de la existencia de la creación y de nada. Te estoy hablando, te estoy trayendo ejemplos donde tú puedes hacer puedes defender el evangelio con esto y que hay diferentes tipos de apologética, ¿ok? Tenemos la evidencialista, la misma palabra lo dice, hay personas que te van a venir con el cuento que ellos quieren evidencia sobre la existencia de Dios o cosas que pasaron dependiendo. Y hablé la semana pasada que allá donde cayó azufre, Sodoma y Gomorra, se ha descubierto, los arqueólogos, los científicos, que el terreno allí tiene material de azufre, que tiene que ver con azufre. Eh, Presuposicional, la apologética presuposicional es cuando hay personas que ya tienen de antemano unas ideas ya ahí preconcebidas y las dan por cierto, ¿ok? Y hay personas que te pueden venir con el cuento de que, mira, yo soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Y te van a venir con ese cuento que eso es así, que nacieron así. Pues entonces tú los vas a ayudar con esas ideas que ellos tienen preconcebidas, ¿verdad? Tú puedes ayudarlos a través del raciocinio, dejarles saber que no es así. Tú puedes hablarlo de muchas maneras. Tú puedes decirle, ¿no? ¿Sabes? A ti, tú tienes el diseño biológico con el que tú viniste es el femenino. Y también le puedes decir, ¿tú sabes qué? Que nosotros nacimos con una naturaleza inclinada al mal. Y le puedes hablar, por eso es que hay niños que roban y tú no les has enseñado a robar, hay unos que le da por mentir y tú no les has echado, no les has enseñado a mentir, porque tenemos una naturaleza inclinada al mal. Hay veces que en vez de decir pecaminoso, usted dice al mal. No estamos tapando la verdad, es para tratar de captar la atención de esa persona, a ver si esa persona va cayendo en cuenta. Hasta que después lo llevas al evangelio, ¿ok? El Señor llenará su boca. La apologética y las religiones también se habló. Hay personas que son buenos haciendo apologética con personas que creen en diferentes religiones, que hay unos que creen en el budismo, vamos a poner, y tú para llevarlos a Cristo, pues entonces tú, porque a veces si empiezas a tirarle de la primera, hay gente que se te cieja. Pues tú vienes y buscas la semejanza. Ay, mira, ambas tal religión, y fíjate, y en lo que yo creo, tienen en común que ayudan al prójimo, ¿verdad? Por traerle un ejemplo. Y a veces las personas prestan más oído cuando tú empiezas como que a hablar de lo positivo. Y entonces hasta que eventualmente los lleva, ¿verdad? A hablar de las diferencias que tienen, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿ok? Ok. Entonces, se compartieron ejemplos de apología de acuerdo a la Biblia. Tenemos a Pablo que llegó a disertar con filósofos, la Biblia menciona filósofos, y con judíos en la sinagoga y en la plaza. Él los confrontaba, pero hablamos que cuando hablaba de confrontarlos no era de pelea, ¿ok? Hay que entender el contexto en que lo decía, por eso es bueno tener
Una concordancia James Strong, algo por darle un ejemplo que le ayude a entender el contexto en que se dijo eso y qué es lo que significa. Hechos 17, 16 al 18 lo habla. Voy a añadirle aquí un 1, que se me pasó aquí un 1. Hechos 18, de por ahí, 1 al 4, hay una parte que él dijo, que él hacía todo lo que él, dice que todos los días él debatía, él hacía apologética todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos, ¿ok? Y expresé que a mayor conocimiento de la palabra, mayor va a ser, más efectiva va a ser nuestra apologética, más efectiva va a ser la defensa del evangelio, ¿ok? Y luego culminé pues, compartiendo con ustedes unos videos que no puse en las redes sociales para evitar que me los, me los silenciaran por la cuestión del copyright. Los que fueron testigos fueron los que estuvieron presentes aquí el lunes. Y en esos videos le mostré diferentes apologistas, entre ellos a Charlie Kirk. Pregunta que hago. Ahora venimos un poquito interactivo. Pregunta que hago. ¿Qué pasó 2 días después que se discutió el tema de apologética? Ay, santo. Tantas cosas. Mm, Lamentablemente La muerte, mataron a Charlie la Kirk. muerte de Kirk. Ok. Ujú. Qué cosas, qué coincidencia. Ujú. Por ahí está Eve. Gracias, mis hermanas. Por ahí está Eve, que el viernes, siempre estoy chateando con todo el mundo aquí. Yo lo sé que chateamos individual. Con María también yo le tiro cosas que le tiro a Kenia y a Eve. Con María yo gufeo unas cosas. Con Eve y con Kenia gufeo de cosas parecidas, así sucesivamente. Con Deli otras cosas. Con Caro y así sucesivamente. Y el viernes, Eve me envió un mensaje de voz, estábamos, ¿verdad? Hablando y qué sé yo qué. Me dice, oye, Joa, como el lunes se habló de eso, ¿verdad? Y yo, mira, cállate, que yo estoy aquí, que estoy de una sola pieza. Como es el Señor, decía yo, como es el Señor, yo sé que yo no soy la única que discutió apologética. Y la gloria sea para el Señor, ¿verdad? Pero que uno como que se queda, ay, 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 ay. Eso me dio un sentimiento que, ay, Dios mío. Asesinaron a Charlie Kirk, el apologista Charlie Kirk, ¿ok? Era un defensor del evangelio. Hay lugares en donde hablaba sin usar la palabra, usando el raciocinio para llevar a la gente en sus debates a la verdad. Y había lugares en donde él podía debatir con personas a través del evangelio más directamente. Para los que conocen a Charlie Kirk, que digo esto para los que llevan, si no lo sabía, fue así también. Y para los que llevan mucho tiempo conociéndolo, como esta servidora, que lleva tiempo siguiéndolo, sí, ¿ok? ¿Qué nos deja saber lo que le ocurrió a Charlie Kirk? La batalla espiritual. Ajá, María. Gracias, Aníbal. Batalla espiritual, me encantó. Que de siempre el que tiene la verdad, ¿verdad? Y el que predica a la verdad, pues siempre va a tener un enemigo que va a querer callarlo. Y eso fue lo que sucedió con él. ¿Por qué? Porque lo que él estaba haciendo hacía mucho efecto. Porque pudimos ver en las noticias cómo las naciones enteras se congregaron al enterarse de la noticia. ¿Por qué? Porque era, era casi uno de, como en la antigüedad, esos hombres grandes. Amén. Entonces, Lo mismo. en el Antiguo Testamento, los discípulos, todos esos seguidores, ¿cómo fue la muerte de ellos? ¿Entiendes? Entonces, el que está llevando la palabra corre riesgo de que le suceda, no sé, puede ser otra cosa. Eso va a pasar y uno lo que tiene que estar es seguro que uno está hablando la verdad y que uno está haciendo el trabajo de Dios. Claro, gracias, María. Y le estarán llorando como a David lo lloraron. A David todavía decía la palabra que un mes y todavía lo lloraban. ¿Qué nos deja saber lo que ocurrió a Charlie Kirk? Que estamos viviendo un tiempo inminente
en donde la maldad de muchos ha aumentado y el amor de muchos se ha enfriado, que el evangelio puede costar la vida, que el evangelio puede costar la vida. Vamos para Hechos 6, 8 al 15. Aníbal, aquí yo leo la palabra, la dramatizo y todo como mando, ¿ok? Dice, ok, resulta que Esteban lo habían escogido como diácono y a otros más, ¿ok? Porque pues las viudas estaban siendo desatendidas, habían unas necesidades, ¿verdad? Y los discípulos no lo podían hacer todo. Y dice más adelante, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Ahí ese contexto tiene que ver con que estaban, que le discutían, ¿ok? Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Repito, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que él había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Esto es una historia, mi gente, que se repite siempre. Ajá. Y soliviantaron, es decir, e incitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no para de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Así opera el diablo, siempre mira, tergiversando todo para hacer quedar mal a los hijos de Dios, ¿ok? Y dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. O sea, como que no les cuadró la feca, la mentira que le estaban trayendo. Luego en Hechos 7, en el capítulo siguiente, dice defensa y muerte de Esteban. Dice que él hizo un resumen del pueblo de Dios desde el llamado de Abraham, la promesa que Dios le dio, los hijos que tuvo, Isaac y Jacob, de cuando vendieron a José y se hizo gobernador y toda su historia, del llamado de Moisés, su crianza y cómo libertó al pueblo, su sucesor Josué y su llamado, habló de David, de Salomón, en fin, él hizo un resumen, su defensa fue desde Abraham hasta todo eso, por ahí siguió todos esos personajes que acabo de mencionar. Habló de todos esos eventos hasta que terminó diciéndoles a esta gente en la cara: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían, mira, y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, o sea, gritando, mira lo que empezaron a hacer: se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que más adelante terminó siendo Pablo, el discípulo, el apóstol de los gentiles, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.
Más adelante, en el Hechos 8, 1 al 4, dice que Saulo, que eventualmente fue Pablo, que Saulo consentía en su muerte. En aquel día, prestemos atención en el Espíritu. La palabra va a estar hablando ya desde ya. Ya yo veo a María allí diciendo que sí. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén y todos fueron, mira, esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Él no perdía el tiempo, esta gente no perdió el tiempo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Como vemos, si voy muy rápido, dígame lo que yo me emociono. Yo soy una persona muy hyper. Tienen confianza, Robo, vas muy ligero, dale para atrás, ¿ok? Como vemos, Esteban murió por causa del evangelio. No obstante, no se detuvo la gran comisión. Al contrario, arremetieron con más fuerza para seguir llevando las buenas nuevas de salvación y el Señor los respaldaba con las señales. Todo lo que ocurrió hace unos días atrás es un preámbulo de la gran persecución que vendrá, pero a su vez el comienzo de un avivamiento. ¿Se dieron cuenta de lo que ocurrió rápidamente que Charlie falleció? ¿Se dieron cuenta? Ahí ya María adelantó algo. María dijo algo de antemano. ¿Ah? I am Charlie. Ese es el eslogan. I am Charlie. Eso no significa idolatría, no se equivoque. Eso significa que voy a defender el evangelio como Charlie lo hizo porque Charlie me dio a mi ejemplo. Claro, hay unos que no son cristianos y lo manejarán de otra forma, pero nosotros los entendidos sabemos qué debemos hacer. La iglesia lleva tiempo dormida escuchando babosadas y un evangelio que no es conforme al de Jesús. Ahora yo le llamo el evangelio del silencio. Cállate, no digas nada porque después no van a aceptar a Jesús. Nosotros tenemos que dar amor y esas cosas no se dicen. Eso que estaba haciendo ese muchacho no se hace así. You're right, you're right. Desde ahora le digo que ya la apologética empezó. Me refiero que a partir de esto se cuadruplicó. Entonces, esto nos está queriendo decir una cosa. Que el avivamiento comenzó, ahora sí que sí, y después de esto, Cristo vendrá. La muerte de Charlie desató un milagro. La gente en diferentes países salieron por las calles en apoyo a lo que él profesaba. Se activaron las redes andan activadas. Gente que no habían leído la Biblia se han interesado en leerla y han presentado temor del Señor. También se están haciendo vigilias, especialmente ahora mismo en Tampa. No sé si terminó, había una que empezaba a las 6:00. Si no hubiese sido por esto, yo estuviera allí. Juan 3:19 al 21. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Juan 16, 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y usted ponga sinagoga lo que le aplique ahora. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios, que ahí tenemos esta gente musulmana que hacen eso. O pensarán que cualquiera que o el que los mate a usted va a ser apoyando la ideología que ellos tienen. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Ahora voy a querer compartir algo con ustedes. Le voy a decir una cosa de antemano. Este tema va a seguir extendiéndose. No me detengo en este tema. La semana que viene creo que vamos a tener a alguien. Y el Señor me inquiete. Hay que seguir hablando. Vienen más cosas, vienen más cosas. Entonces quiero compartir algo con ustedes. Seguimos aquí. Lo voy a compartir para que las redes lo escuchen también. A partir de que yo veo eso en automático, veo la noticia, yo me quedo en estado de shock. El que me vio en las redes ya usted sabe, yo me dio un righteous anger, ¿verdad? Una ira santa, una ira justa. Porque cuando hieren o derrumban, entre comillas, a uno de los nuestros, a uno de los soldados, el cuerpo se duele. El cuerpo se duele. Charlie Kirk no era perfecto. Ni como tú, ni como yo, ni como tu pastor, ni como nadie. Porque perfecto es Jesús. Pero este muchacho dio cátedra de lo que es hablar del Señor. Y Dios lo respaldó, no importa, así sea a través del presidente, le dio luz verde. Hay reyes que dieron luz verde. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Aquí yo no estoy defendiendo al presidente, que soy una trompista o algo, no. No, que nadie se me desvíe. Vamos a enfocarnos en lo que es. Y Dios le abrió la puerta. ¿Y qué pasó? ¿Y? Pues gloria a Dios. Cuando yo estuve allá en Guayanilla, Dios me puso al alcalde que estaba en aquel entonces, me abrió las puertas. Haz todo lo que tú quieras, porque aquel hombre conocía de la palabra del Señor. No estoy diciendo que Trump conozca la palabra del Señor, sino que le estoy diciendo cuando Dios le abre la puerta a uno. A mí me abrió la puerta donde sea, todo se abrió, todo. Y el alcalde me decía, yo quiero tenerte aquí conmigo, quisiera tenerte aquí conmigo. Hablo por mi ejemplo. Porque Dios respalda. Y Reyes dice que tenemos, en Reyes habla de reyes que hicieron lo bueno y hicieron lo malo. ¿Ok? Allá tenemos en El Salvador a Bukele, y no estoy hablando de política, estoy hablando de gobernantes. Ese hombre reconoce a Dios y tiene al país derechito, pero reconoce a Dios. Ok. Compartí lo que compartí sin vergüenza alguna, a mí no me importa, porque eso no se hace, eso fue una cosa bien baja, pero ¿qué vamos a hacer? Estamos viviendo los últimos tiempos, es inminente, yo no hice apología ahí, eso es otra cosa, no se me confunda. Y le confieso que tuve dificultad para ir a orar, yo tuve ahí a Kenia que me escribía Rose, pero vete ahora. Y yo decía, no puedo, era algo, y decía, Dios mío, porque yo estaba en estado de shock, porque yo lo vi de todos los ángulos. Yo vi cómo le pegaron el tiro y aquello se abre una fuente de sangre. Y no solamente a él, esa muchacha que mataron allí,
en el tren. A mí me llegó a salir el video gráfico, completito. Lo mismo, oye, el cuello, cómo el diablo tiró el cuello a la yugular ahí. Viviendo los últimos días, la maldad en su apogeo. Y no pude dormir. Yo no pude dormir porque el espíritu que mora en uno te hace saber que vienen más cosas fuertes, ¿me entiendes? Hay gente que yo sé que tienen el espíritu que mora en ellos, pero hay unos que Dios le muestra más cosas y el espíritu le inquieta. Y yo no podía dormir. Cuando yo hablé con la esposa de mi pastor, sin yo decirle que yo no había podido orar, me dijo, ¿sabes qué, Ru? Yo no pude orar. Estaba en estado de shock y yo eso mismo a mí me pasó. ¿Entiendes? Y más cuando te encuentras gente que están siendo efectivas en el evangelio. ¿Me entiendes? Entonces, seguir ciertas madrugadas, acostándome tarde, había unas cosas haciendo de la iglesia. Y yo este tema pues lo tenía como un rompecabezas. Yo no estuve presente hoy en mi trabajo, no me sentía bien físicamente, pero pude hacerlo, aproveché y terminé esto. Y esta madrugada tuve una acechanza muy fuerte. Estoy durmiendo y tuve un sueño donde yo estaba en mi iglesia, se lo conté a mi pastor y la esposa esta mañana, lo llamé inmediatamente. Estaba en la iglesia y estaba en una oficina de la iglesia y vi una hermana allí y vi a unos muchachos como así como de la edad de esta persona que asesinó a Charlie. Y andaban juntos, había un par de ellos, y veo dos, y salen de la oficina, pero cuando me ven en el pasillo, salen corriendo. Ellos salieron corriendo, pero ellos después se paran, se devuelven y se acercan a mí. Y los dos eran homosexuales, ¿ok? En la visión eran homosexuales. Y vino uno y me agajó por aquí, y solamente así, no con las dos manos, con este dedo pulgar me empezó a apretar tan duro que en las visiones tú puedes, se lo he dicho en otras ocasiones, para cuando te toque, yo sé que hay gente que a lo mejor lo ha experimentado aquí, tus 5 sentidos van a estar activados porque es real. Me estaba apretando bien duro aquí, llegó un punto que yo sentí que me iba a partir la tráquea. Y me dolía, y yo lo miraba a él. Tú sabes que nosotros en nuestra humanidad vamos a mirar al que trate nos esté haciendo daño con ojos de que suéltame, ten compasión. Y pude ver en la mirada de ese demonio que no había compasión alguna. No la hay, porque son las potestades que están en los aires, que están aquí. Y vino el otro y quiso hacerme daño otra vez. Y después aquí en mi costado, apretándome duro, pero tan duro que era para matarme. Fue hoy como tal. Fue hoy como tal. Yo me levanté y como que grité. Y fue hoy como tal que caigo sentada en la cama y desperté y me di cuenta que ese despertar literal fue como que desperté del miércoles para acá. En donde pude yo como que... Mire, yo he visto personas, vi en las redes un hombre que maquilla, que se viste de mujer y él mismo defendió a Charlie. Y me dio por entrar a su Facebook y él, lo más guapito él, lo van a ver a veces con el pelo rosa y él estaba posteando cosas. Y yo dije, ay Señor, aunque sea que haya una esperanza con este, y voy a escribirle. Le voy a escribir. Porque hay gente que el Espíritu le va a mostrar a usted que van a ser transformados. Así que extiéndale una palabra de amor, una palabra de Jesús. Que Dios rompe cadenas. Dios rompe cadenas. Yo sé que estamos viviendo los últimos días, pero no quita que haya gente que se salve. ¿Ok? Pero también le dejo saber que esto que ocurrió nos deja saber el corazón de esta humanidad como está. Que están despidiendo a mucha gente y hay unos que se quejan, que están exagerando. No, no es eso, es que el corazón de esa gente nos están dejando saber que son un target para ser un futuro asesino, porque con la boca
con la boca podemos asesinar a alguien. ¿Me explico? O podemos demostrar que somos asesinos. Porque yo creo que ni aunque yo hubiese sido cristiana, la Rose que yo conocí antes de convertirse, yo creo que ni se hubiese burlado de la muerte de este muchacho. Cuando esta gente tú lo estás confrontando sin pelear, en debate como manda, haciendo apologética, cuando se sienten acorralados, ¿qué es lo que demuestran que hacen? Atacan, insultan. Vayan esperándose, pero no teman, porque cuando vean que cuando empiecen, que cuando se den cuenta que están diciendo malas palabras, que lo están insultando, que ya se están agitando, ya ellos se están desestabilizando. Ujú. Porque cuando ya no tienen más argumentos, pues vamos a insultar. Y no que tú eres tolerante. Y no que tú eres tolerante. Ah, tú quieres que te toleren a ti, pero tú no me toleras a mí. I'm sorry for you. Se despertó una senda guerra espiritual, que habló Norman al principio, una guerra espiritual que no le quiero decir acostúmbrese, porque es muy feo decir eso, pero prepárese porque vamos a ver más cosas horribles. Y le digo de todo corazón, mis amiguitos, amiguitas, hermanos, hermanas, ¿verdad? Con todo el respeto que usted se merece, me siento, ¿verdad? Yo no soy su pastora, yo no soy nada de eso. Pero en el amor del Señor quiero decirle, no se me ponga ñoño ni ñoña. No quiero escuchar a nadie que se mete ahí en una cueva, eso no. Los violentos son los que arrebatan la palabra, el reino de los cielos. Eso tiene su contexto. Amén. No estamos hablando de violencia de meter el puño. Los valientes. Y entonces entendí con estos dos demonios que es una guerra literalmente espiritual. Y yo dije, me atacaron, gloria a Cristo, porque yo sé que voy bien. Sigo por ahí. El diablo, espérate. ¿Qué significa eso que me vino a apretar la garganta para asfixiarme y partirme la tráquea? Usted sabe, ¿verdad? Callarte. Es Yes. silenciarte. Iba a decir algo, pero me lo tengo que reservar. No puedo hablarlo. No me compete a mí hablarlo. Como a otros hermanos que los ha tratado de silenciar. Ujú. ¿Verdad, Nilsa? Sí. Pero con más razón, menos me callo, así que prepárese para verme más activa en las redes. No, tal vez hayan unas cosas que no lo haga a nombre de aquí. Me voy con la personal. No quita que haga cosas a través de esta página. Actívese en lo que Dios lo llamó. María, yo sé que tú estás activa ya. Actívate por aquí también. Hay que arreglar lo del compartir, lo del share. Actívese, no tenga miedo. Y yo dije en la descarga esa que hice el miércoles que no quería ver a nadie suavizando las cosas. Porque no hay nada más que a mí me reviente en esta época que una cosa tan difícil, tan fuerte con la que pasó, encontrarnos con cristianitos que empiezan a suavizar las cosas. ¿Y saben qué es lo más triste de todo? Lo voy a decir por aquí por si acaso algún influencer les escucha esto. Qué triste que hay influencers muy conocidos cristianos que yo conozco y les escribí. ¿Qué pasa que tú no has dicho nada? ¿Sabes por qué no has dicho nada? ¿Saben por qué no han dicho nada, verdad? Yo le acabo de escribir. No le dije por qué no ha dicho nada, pero le reclamé porque tú no has dicho nada. Y yo conozco porque el Espíritu me muestra. Hay influencers que no han dicho nada porque no quieren perder. Miedo. No quieren perder followers. Y hay un gringo que canta que también empecé a seguirlo. Y él dijo, ¿tú sabes qué? Perdí 30,000 followers. ¿Sabes qué? A mí no me importa. Dijo él, a mí no me importa. Porque es a Jesús al que están rechazando. Amén. Y si me molesta, no se confundan y voy a pensar, Ruth tiene que hablar, que se llama no, esto es ira. Righteous anger. ¿Ok? Es normal que uno se sienta así. Claro, después vendrán. Yo creo que ya vieron después el segundo video, que ahí estoy hablando de lo que el Señor me puso. Escogiendo a Barrabás. Escogiendo a Barrabás. Escogiendo al diablo.
Pero se levantaron muchos. Vamos a ver a muchos. Vamos entonces para el foro.